Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori y en esta oportunidad les quería hablar de la elasticidad pulmonar. Entonces, digamos, ¿qué importancia fisiológica tiene la elasticidad pulmonar? Si, digamos, el pulmón se distiende o se infla, tiene tendencia a colapsarse. Entonces, esa elasticidad pulmonar, esa elasticidad que le da el tejido pulmonar, que en general se llama fuerza de retracción pulmonar, permite que la expiración sea pasiva, o sea, permite una expiración sin gasto de energía. Entonces los pulmones, como todo cuerpo elástico, acumulan energía potencial elástica durante la inspiración y la entregan como energía cinética durante la expiración. Entonces, acumulan energía potencial y la entregan después como energía cinética, ¿no? Entonces, este es un modelo que les recomiendo después que lo vean, les voy a dejar el link, de la ley de elasticidad que armé hace unos años, que consta de un barómetro, una jeringa anexada a dos resortes de expansión y una válvula de 3 vías, ¿no? Que regula la conexión entre el manómetro o barómetro y la jeringa. Entonces, si cargamos 10 mililitros en el modelo en la jeringa, y dejamos que haga retroceso elástico, entrega una presión de 150 milímetros de mercurio. Si cargamos 20 mililitros, genera una presión en retroceso elástico de alrededor de 170, 160. Si cargamos más, todavía si cargamos 30 mililitros, el retroceso elástico genera una presión de alrededor de los 180 milímetros de mercurio. Entonces, este principio fisiológico de elasticidad o ley de Hooke, ley de elasticidad, fíjense que relaciona, en este caso, el volumen de aire cargado en la jeringa con la presión desarrollada por el retroceso elástico del pulmón. O sea, al cargar aire en la jeringa generamos expansión elástica y después el retroceso elástico genera presión y esa es la que se registra. Entonces hay una relación prácticamente lineal. A medida que aumenta la expansión elástica o el cargado de aire en la jeringa, el retroceso elástico desarrolla mayor presión. Entonces, ¿qué mide la elasticidad o la elastancia? ¿Cuánto cambia la presión en un órgano, como podría ser en este caso el pulmón, al modificarse su volumen? Entonces la fórmula sería variación de presión sobre variación de volumen. Esa es la fórmula de la elasticidad o de la elastancia. Entonces, volviendo a la cuestión del pulmón, ¿por qué hay que ejercer más presión para inspirar que para expirar? Fíjense que acá tienen en el eje horizontal de las X la presión transpulmonar y en el vertical, en el eje de las Y, el volumen expresado en porcentaje, ¿no? Tienen la curva de la inspiración y la curva de la expiración. Entonces, ¿por qué hay que ejercer más presión para inspirar que para expirar? Porque para inspirar hay que vencer la elasticidad del pulmón. Entonces, parte de la presión o de la fuerza que se hace para inspirar, el pulmón la almacena como energía potencial. Por eso hay que hacer más fuerza. Y después la entrega entonces durante la expiración. Entonces, durante la inspiración, el tejido pulmonar sufre una expansión elástica, o sea, acumula energía potencial, y durante la expiración cede energía cinética durante la retracción elástica. La energía potencial y la cinética se intercambian o se convierte una en la otra, digamos. Entonces la fuerza de retracción pulmonar favorece la expiración. Por eso hay que hacer más presión para inspirar que para expirar. Otra cuestión interesante es por qué hay que ejercer más presión para inflar los pulmones con aire que con líquido. De vuelta, en esta curva presión-volumen tienen en el eje horizontal la presión y en el eje vertical o de la Y el volumen. Si lo insuflamos con aire, fíjense que hay que ejercer para llenar a capacidad máxima, capacidad pulmonar total,
21 centímetros de agua. Tenemos el desuflado con aire, insuflado con líquido, con solución fisiológica, hay que ejercer alrededor de 7 centímetros de agua, y el desuflado con líquido. Entonces, al inflar con aire, una de las cosas que aparece es el concepto de tensión superficial, o sea, en la interfase esa aire-líquido se desarrolla la tensión superficial, por eso hay que ejercer más presión para insuflar con aire el pulmón que para insuflarlo con líquido. 21 centímetros de agua para llenar los pulmones a capacidad máxima, 7 milímetros de mercurio, 7 centímetros de agua, para insuflarlo con líquido. Entonces, de esa fuerza de retracción pulmonar, o de esa elasticidad, o la fuerza desarrollada por la elasticidad pulmonar, las 2/3 partes se deben a la tensión superficial, o sea, el 66%, y 1/3, o la tercera parte, se debe un 33% a la elasticidad del tejido, a la elasticidad que le otorgan las fibras de colágeno y de elastina. Entonces, ¿de qué factores depende la fuerza generada por el retroceso elástico del pulmón? ¿O de qué factores depende entonces cuánta fuerza entrega como energía cinética el tejido pulmonar durante la expiración? Por un lado, de la elasticidad del tejido pulmonar y de la tensión superficial, ¿no? La elasticidad propia, digamos, la que les decía que le otorgaban las fibras de colágeno y de elastina, y la tensión superficial. Eso por un lado. Y por otro, de la tensión impuesta o del estrés que le impone el volumen tidal, o sea, de la profundidad respiratoria, digamos. El volumen tidal también se llama volumen de ventilación pulmonar o volumen corriente. Entonces depende de cuánto estrés recibe el pulmón, o sea, de cuánta expansión elástica hay en el tejido pulmonar, y después de cuánto retroceso elástico ejerce el pulmón, que eso depende de la elasticidad propia del pulmón y de la que le agrega la tensión superficial. Una de las cuestiones interesantes que tiene la elasticidad es no solo que permite o favorece, digamos, el vaciado del pulmón, porque ejerce le da una tendencia al colapso al pulmón, como un globo. Si ustedes lo inflan, si no le mantienen apretada el pico, se desinfla. El pulmón no obedece esa misma ley, digamos, elástica. Es que la elasticidad se asocia también con la resistencia del pulmón. O sea, la elasticidad le genera resistencia al inflado, o sea, a la expansión elástica del pulmón. Y lo que se ve acá es que la resistencia disminuye con el volumen. A medida que se va inflando más el pulmón, la elasticidad disminuye, y eso, en la medida que se acerca ya a la capacidad pulmonar total, o sea, al llenado máximo del pulmón, ahí sí nos aproximamos al límite elástico, entonces la disminución no es tan marcada, o sea, la pendiente de la curva no es tan marcada. ¿A qué se debe esto, que la resistencia al flujo de aire cambie con el volumen pulmonar? A que la resistencia, en la medida que el pulmón se agranda, disminuye por un efecto que se llama tracción radial. Como el tejido pulmonar se inserta en las vías aéreas y en la pleura, al agrandarse el pulmón tira y expande las vías aéreas. Entonces la resistencia en ese sentido disminuye, ¿no? Esta elasticidad se relaciona con otra de las propiedades del pulmón, que es la capacitancia, que van a ver que son inversas. Entonces, ¿qué relación hay entre el volumen y la presión pulmonar? En este caso tenemos, para el caso de la elasticidad, era cambio de presión en relación al cambio de volumen. O sea, cómo cambia la presión cuando cambia una unidad de volumen. Entonces, en este caso, el volumen lo tienen en el eje de las Y, en este gráfico, y en el eje de las X está la presión. Fíjense que acá tienen la elasticidad, lo que veíamos recién, que la resistencia disminuye al aumentar el volumen, y la resistencia también. La elasticidad disminuye al aumentar el volumen. Y el otro concepto era el de capacitancia, que capacitancia es
¿cuánto cambia el volumen por unidad de cambio de presión? Fíjense que en este caso la curva, a medida que aumenta la presión, aumenta la capacitancia. Igual en este gráfico en el que tiene la línea continua, tienen el esquema de la capacitancia, que no es lineal sino que es sigmoide. Después lo vamos a ver un poco más adelante mejor, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que estas dos propiedades pulmonares, elasticidad y capacitancia, son inversas. Entonces, cada vez que aumenta la elasticidad, disminuye la capacitancia, y cada vez que aumenta la capacitancia, disminuye la elasticidad. Esto vamos a ver que tiene importancia porque con el envejecimiento del tejido pulmonar las propiedades estas cambian, y con las enfermedades también. Algunas aumentan la capacitancia y otras la disminuyen, que esto también ahora lo vamos a ver en breve. Entonces, ¿qué es el concepto de capacitancia o distensibilidad para el caso del pulmón? Dijimos cambio de volumen en función del cambio de presión. Fíjense que tiene una curva sigmoidea. Si ustedes alguna vez inflaron un globo, se acordarán que al principio, cuando el globo es muy chico, cuesta un montón inflarlo. Después hay una parte en la que infla fácil, o sea, sienten que son súper fuertes, y cuando el globo ya está grande, en la última parte, de vuelta, es difícil completar el inflado. Entonces, en este caso tienen baja capacitancia al principio, una capacitancia alta en la fase esta intermedia, y de vuelta vuelve a disminuir la capacitancia. Por eso la curva no es lineal, sino en forma de ese sigmoide. Entonces, el volumen de aire que almacenan los pulmones, porque la capacitancia tiene relación con la capacidad de almacenaje, digamos, en este caso de aire, la cantidad de aire que almacenan los pulmones entonces depende de su propia capacitancia y de la presión a la que están sometidos, ¿no? En este caso la presión transpulmonar, que es la que la mantiene permeable o abierto a los pulmones. Entonces fíjense cómo cambia la capacitancia pulmonar al cambiar el volumen. De vuelta, presión transpulmonar en el eje de las X, volumen pulmonar en función de la capacidad pulmonar total, y es una curva parecida a la que les mostraba recién cuando le comentaba lo del globo. Es una curva sigmoidea. El volumen residual está en la parte, digamos, en la que hay baja capacitancia. Después tenemos el volumen de equilibrio o capacidad residual funcional, es la parte en la que más capacitancia hay. Y cuando se aproxima al llenado total o en la capacidad pulmonar total, la capacitancia de vuelta vuelve a ser baja. Pero bueno, la zona de trabajo normal del pulmón, que es la que está más alrededor del volumen de equilibrio, de la capacidad residual funcional, es en el momento que es más empinada la pendiente de la curva, y por lo tanto el pulmón funciona como un órgano de acumulación de aire, ¿tá? O un capacitor, pero en este caso no de carga, sino de carga eléctrica, sino de aire. Entonces, ¿qué mide la capacitancia? ¿Cuánto cambia el volumen de un órgano al modificarse la presión que recibe? Entonces, cambio de volumen en función de los cambios de presión. Y hoy les había dicho que entonces estas propiedades pulmonares cambian con las afecciones del pulmón, con las enfermedades. Esta sería una curva de un pulmón normal, ¿está? Una relación presión-volumen de un pulmón normal. Fíjense, en este caso, una curva de presión-volumen en un pulmón que tiene enfisema, ¿tá? Que hay pérdida de tejido de fibras de colágeno, de elastina, porque hay rupturas de alvéolos, entonces pierde elasticidad, entonces gana capacitancia, aumenta la capacitancia, entonces con menos presión se logra inflar el pulmón. Y por otro lado tenemos la fibrosis. En el caso de la fibrosis, lo que hace es disminuir la capacitancia porque el tejido se pone mucho más rígido, aumenta la cantidad de fibra de colágeno, se edematiza, entonces ese tejido pulmonar que es
más abundante y más rígido, pierde capacitancia. Entonces cuesta mucho más, hay que hacer mucha más presión para inflar el pulmón. Y acuérdense que capacitancia y elasticidad eran inversas, entonces cada vez que cambia la capacitancia también se modifica la elasticidad y en sentido inverso. Entonces en el caso por ejemplo, para el enfisema es muy fácil inflar el pulmón, pero cuesta desinflarse. O sea, la inspiración es muy fácil, pero la expiración es dificultosa. Entonces hay disnea de tipo expiratorio en ese caso. Para el caso de la fibrosis, que el tejido es mucho más elástico y tiene menos capacitancia, cuesta muchísimo inflarlo. O sea, la inspiración es más difícil, pero se desinfla muy fácil. La expiración es más sencilla. Entonces, como conclusión, podríamos decir que las propiedades pulmonares, esta de elasticidad y de capacitancia, tienen un efecto importante sobre la mecánica respiratoria, que se alteran con las afecciones respiratorias y también con el envejecimiento, que al cambiar esas propiedades tienen impacto sobre la mecánica respiratoria, o sea, afectan la mecánica respiratoria. No es lo mismo un pulmón normal que uno que tiene enfisema o que tiene fibrosis, y que también pueden llegar a comprometer el intercambio de gases o alterar, digamos, los gases en sangre. Bueno, espero les haya sido útil este video, y si es así, nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.